¿Ya estamos ahí? Amén. Juan 15, 18, 15, capítulo 15, versículo 18. ¿Listos? Si el mundo, dice así, capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículo 18, dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mi Padre, a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Vamos a orar. Señor y Padre eterno, te ruego, Señor, nos hables, nos guíes, podamos entender, porque tú así lo quieres, Señor, en nuestro corazón, nuestra mente, lo que tu palabra dice, Señor. Que podamos atesorarlo, Señor, y podamos, Señor, en su momento ponerlo por obras. Tu palabra dice que seamos hacedores de tu palabra, no solamente oidores, que no quede solamente en nuestra cabeza, sino que salga, Señor, de nosotros el hacer de acuerdo a tu enseñanza, a tu instrucción, a tu guía, a tu consejo, Padre. Guárdanos en ti el día de hoy, Señor, y háblanos, Señor, háblanos. Queremos escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo se sienten de temperatura? Creo que sí es mejor que circule un poquito. Bueno, ¿cuál es el tema aquí? No podemos salirnos del contexto que llevamos desde capítulos atrás. Estamos, recuerden ustedes, en el preámbulo a la detención de Jesús. Y todo lo que estamos leyendo viene precisamente para consolar y animar a los discípulos que están a punto de quedarse sin guía, de quedarse sin su maestro, sin su instructor en cada situación que están viviendo. Recuerden que entre ellos, aparte de pescadores, recaudadores de impuestos, también incluso había guerrilleros, por lo menos uno, ¿sí? Un guerrillero, o sea, alguien que provocaba la sedición y participaba en aquellos movimientos para derrocar a Roma, que pues, estaba muy complicado que sucediera en su momento porque estaban bajo el dominio romano. Pero no era solamente eso, finalmente a los romanos, mientras pagaran impuestos, todo estaba bien. El problema es que para los mismos israelitas, para los mismos sacerdotes, fariseos y toda la clase dominante de los hebreos, era un peligro Jesús para ellos, era un peligro Jesús, porque pensaban que estaba moviendo el pueblo para acabar con ellos. Pero también, y a pesar de tantos milagros y tantas milagros y no hazañas, la palabra es otra, ya saben que de repente se me van las palabras, pero tantas acciones que manifestaban el poder de Dios totalmente, toda esa élite en su momento simplemente lo vio como un peligro para ellos.
Reconocieron, no solamente Nicodemo, que era uno de ellos, reconoció que alguien que hiciera esas proezas solamente podía venir de Dios. Se lo dijo de frente, se lo dijo directamente. Lo reconocieron no solo él, tal vez él fue el elegido, ve y pregúntale qué pasó, a qué hora, qué va a suceder. Pero muchos, de hecho algunos incluso estaban apoyando, iban con él ya mujeres también de clases más altas que solamente aquellos que eran los más oprimidos. Había muchos que le seguían y lo veían como un peligro al sistema político, religioso de su momento. Y lo acusaban de blasfemo porque él hablaba del Hijo de Dios, él hablaba del reino de Dios y lo manifestaba de una forma que no les gustaba. Y por eso es que lo que ahorita leímos va a tener sentido de esa manera. Si no, pues no lo podemos entender de esa forma. Por eso les menciono esto. Pero lo están siguiendo, persiguiendo y poniéndole trampas cada vez más para hacerlo blasfemar y detenerlo y matarlo. Así. ¿Para qué? Para que ya no sea un peligro, un riesgo para la clase en el poder. Y por eso le movían también el tapete a los romanos, ¿no? Es que él es un peligro, ¿no? Pues ¿qué vamos a hacer con él? Como va a pasar al final, ¿no? Del Evangelio con la crucifixión. Pero era por esa razón. Los discípulos entendían algo, pero no entendían todo. No entendían realmente cómo es que su líder máximo, aquel que los está instruyendo durante 3 años y medio, les está anunciando, me van a detener. Bueno, si sabes que te van a detener, ¿por qué estamos aquí? ¿No? Dice, pues es que tiene que cumplirse la voluntad de mi Padre. Y se los dijo más de una vez. Porque si no hago esto, ustedes tampoco van a ser libres, ¿no? Entonces, ¿cómo nos va a liberar el que te capturen y te maten? Y ese es el dilema que tienen en esta situación. Están batallando mucho. ¿Cómo te sentirías tú si fueras uno de ellos? Y te dice Jesús, me van a detener y voy a morir. Oye, pero yo he creído en ti, yo te he seguido, yo he escuchado, yo he visto cómo tú has abierto los ojos de los muertos. ¿Y te van a detener? ¿Sí? Para que ustedes sean libres, yo tengo que morir. Y eso como que no nos checa, ¿no? Yo creo que como seres humanos y más a veces metidos en el papel de humanos que en el papel de espirituales, carnales que espirituales, no nos checa, no nos entra en la cabeza. Pero piensa en ellos que están alrededor. Tiene ya 3 capítulos diciéndoles, oigan, no se preocupen, no se angustien, escuchen, recuerden todo lo que les he dicho. Yo estoy con ustedes, yo no los voy a dejar huérfanos, lo hemos repetido 3 semanas, 4 semanas. Dice, va a venir el Consolador, el Espíritu Santo, lo menciona de esa manera. Va a estar con ustedes, les va a revelar todas las cosas. Yo voy y regreso, pero el Espíritu Santo va a llegar a ustedes. Y lo sabemos que dice en Efesios capítulo 1 que somos sellados con su Espíritu Santo cuando llegamos a ser creyentes. Cuando llegamos a creer en Jesucristo, ¿qué es esto? Nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestra vida pasada y nos entregamos a la fe en Jesucristo. Somos sellados con su Espíritu Santo. ¿Cómo nos damos cuenta que eso está pasando, que eso ha pasado? Porque dice que el Espíritu Santo nos revela a cada uno 3 cosas. ¿Qué son? Pecado, justicia y juicio. ¿Qué es esto? Cuando el Espíritu Santo llega aquí, entonces te das cuenta de la condición real que tienes. ¿Por qué? Porque las cosas que antes hacías, obviamente pecaminosas, a los ojos de Jesús, pues no es tan malo, todo el mundo lo hace, está permitido por la ley. Entonces, ¿pero qué dice Dios? Y entonces es cuando ahí entra
a escena el Espíritu Santo y dice, ah, caray, no lo había visto de esa manera. Sí, a Dios no le agrada. Es más, me deja fuera del plan si no me arrepiento en totalidad. Porque hay quien dice, sí, me arrepiento y todo, y acepto todo lo que tú digas, porque tú dices que con eso yo ya voy a ser salvo. Pero no lo entienden, no lo razonan, no lo hacen de corazón. Entonces, ¿fue algo superficial? Sí, y hay muchas ocasiones, muchas personas que han hecho eso y les dices, oye, ¿por qué no te congregas? Es que ya me dijeron que era salvo, ¿como para qué? Si ya soy salvo. Dice, entonces no has entendido nada, porque cuando también el Espíritu Santo te está revelando toda la voluntad de Dios, entiendes la Biblia más claramente y entiendes que cuando dice que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre, y más cuando vemos que aquel día se acerca, entendemos que no debemos dejarnos de congregar. Sí, o sea, son cosas tan sencillas, pero que hasta que no tenemos al Espíritu Santo de Dios, porque si tú crees que lo que te dice un cristiano es locura, entonces estás más en el papel de incrédulo que de cristiano. Y esos son razonamientos a raíz de la que dice la palabra. Así que piensa, si el Señor te ha hablado, hay cosas que tal vez antes no te hacían sentido de alguna manera, pero que hoy como cristiano digo, bueno, sí, pero ¿por qué? Bueno, es válido preguntarnos, cuestionarnos, pero en este caso, viendo lo que estamos aquí leyendo, piensa en los discípulos, que también conocen mucho de la Biblia, han escuchado mucho de la Biblia como tú, pero del que la escribió, del autor, ¿sí?, de Jesús directamente, les ha enseñado todo. ¿Y qué pasa? Están angustiados también, están preocupados, no saben qué va a pasar, no saben qué iban a hacer sin Jesús. Lo primero que hicieron cuando lo tuvieron, ¿qué hicieron? Correr. Y a veces así queremos hacerlo nosotros también cuando llega el problema, ¿no? Nos sentimos en la persecución y queremos salir corriendo y no lo negamos 3 veces, a veces hasta más, con nuestras acciones. Porque si Él dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿en qué momento nos va a dejar Él? Si Él está en control siempre. Y ahí llegamos a este punto, ¿no? Viendo todo lo que Él les está hablando. Por ejemplo, en la parte anterior terminamos el tema de que somos parte de Él. Dice, si ustedes permanecen en mí, son como el pámpano de la vid, o sea, la planta de la uva y el pámpano, los ramitas que están creciendo y que están llevando aquellas, cargándose de uvas, ¿no? Si ustedes permanecen en mí, ustedes son como esa ramita y van a poder hacer lo que han aprendido en la palabra. ¿Qué es esto referente a esta situación? A lo que viene para ellos, estar en paz y confiados que a pesar de que Él lo están deteniendo y lo están preparando para la muerte, ellos van a estar bien, van a estar seguros, porque al final de cuentas una muerte nos dio vida a todos en Él mismo. Y llega a este punto, ¿no? No esperen nada bueno, o sea, vienen conmigo, no los van a tratar bien, conocen mis palabras, si ustedes ya hablan como yo, no los van a tratar bien. Si ustedes se aferran a mi palabra, a mi voluntad, porque es lo que nos ha dicho, que recordemos sus palabras, es permanecer en lo que dice la Biblia. No les va a ir de la mejor manera, pero van a estar más seguros. ¿Por qué? Como cristianos
no nos gusta a veces esto. Queremos nosotros vernos como algunos movimientos que son muy carismáticos y tienen mucha aceptación incluso por los no creyentes, pero algo está faltando ahí. ¿Sí? Algo está faltando ahí. ¿Por qué? Porque o no se está predicando de la manera completa, no diría correcta, completa, porque a veces podemos predicar pura gracia y olvidarnos por qué es esa gracia. Y no predicamos la venida de Jesucristo y va a venir por su iglesia y nos va a llevar porque somos suyos, somos sus hijos, pero no hablamos de que va a venir Él antes de que llegue la ira de Dios sobre el mundo. Pero la Biblia habla de las dos cosas simultáneamente. No podemos quitar una sin pensar en la otra. No podemos pensar en un Jesús salvador sin pensar en ¿de qué nos salvó? Porque si es salvador, ¿de qué nos salvó? Y nosotros aquí ya lo sabemos, creo, de la ira de Dios, de estar separados de Él eternamente. Esa es la acción de salvación que Jesús realizó. Y esto es lo que les está recordando. Si el mundo os aborrece, versículo 18, ahora sí, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Precisamente en Efesios capítulo 1 dice que nosotros somos aceptos en el amado. Si nosotros entendemos esto último que acabamos de leer ahí en ese versículo 19, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si nosotros entendemos yo los elegí, y nosotros vemos en Efesios que somos aceptados en Jesucristo, entonces tendríamos que tener mucha más paz a pesar de ese rechazo que el mundo va a tener para con el cristiano que vive de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Quiero preguntarte, no tienes que levantar la mano, tienes que asistir, solamente reflexionar. Como cristiano, viviendo como cristiano, ojo, como cristiano, no solamente diciendo que eres cristiano, porque pues muchos dicen que son cristianos, pero no viven como cristianos. Lo sabes, ¿no? A veces hemos estado en esa situación también, en algún momento, sino hasta que Dios nos muestra, oye, eso no es conveniente. Sí, pues, ese es otro tema. El punto es que empiezo a medirme en las cosas que tengo que hacer, no participar de la forma de hablar de los conocidos, de los chistes que se hacen en el trabajo, mejor apartarme un poquito porque yo sé que no los voy a cambiar. ¿Y cómo te tratan? ¿Cómo te va? Y muchas veces dices, no, pues es que no me conviene, entonces no, tal vez no lo decimos, pero mejor dejamos de comportarnos como cristianos y nos volvemos a comportar un poquito como carnales, o no carnal. Diríamos, no, se supone que no. Se supone que no debe ser así. Se supone que el cristiano es cristiano porque cree en Jesucristo, y si crees en Jesucristo es por las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y cuando hacemos eso, que te digo, cuando hacemos eso que te menciono, estamos de alguna manera avergonzándonos del Evangelio del Señor. Y estamos como que restándole poder al que tiene el universo completo en sus manos. No entendemos que Él nos respalda y nos respalda el poder máximo en el universo, a pesar de que vivamos en angustias y problemas el día de hoy. Él sigue siendo el creador de todo lo que existe. Dice que en Jesucristo fue creado todo y Él gobierna sobre todo. Entonces,
si nosotros entendemos, yo los elegí, y nosotros entendemos, somos aceptos en el amado, nosotros podemos sortear todas las adversidades de la manera que Dios nos vaya guiando. Y muchas veces no nos va a sacar del problema en el que estamos nada más porque sí, porque tenemos que aprender algo. Sí. Tenemos que aprender algo. A veces incluso el simple hecho de no meternos nuevamente en esa situación. Porque si nos la libramos, si nos librara inmediatamente seríamos como los niños. Corremos como el perrito que le bañas, que lavas bien y lo dejas bien sequecito, y en cuanto, si no le cierras la puerta, va y busca tierra para revolcarse y terminar igual de empanizado otra vez. ¿O no? Así a veces somos. Bien. Dice en Juan capítulo 7, aquí mismo en este evangelio, lo vamos a ponerlo aquí arriba. Bueno, se lo leo. No puede el mundo, dice, aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Por qué Jesús, unos capítulos antes, les dijo, no puede el mundo aborreceros a vosotros? Está iniciando el ministerio y él es el que se está presentando y él es el que está haciendo las obras. Ya después también los discípulos hicieron milagros, hicieron sanaciones, expulsaron demonios, que incluso se les dificultó en algún momento hacerlo, pero estaban aprendiendo, estaban conociendo, estaban asimilando quién era Jesús. Pero les avisan, no los aborrece a ustedes, me aborrece a mí, pero aquí nos dice, si ustedes retienen mi palabra, si ustedes guardan todo aquello que aprendieron, también a ustedes los van a aborrecer. Si somos fieles discípulos de Jesús, vamos a poder pelear la batalla más de acuerdo a su voluntad, con más herramientas, pero vamos a tener más oposición del mundo. Y a veces les digo, eso es lo que nos conflictúa, porque no quisiéramos que el mundo nos rechazara. Pero ¿por qué rechaza el mundo a Jesús? Es tan sencillo como que el gobernador de este mundo, ¿quién es? Satanás. Entonces, el gobernador de este mundo siempre va a hacer el mundo cada vez más atractivo, va a ser la constante de que te mantengas buscando algo que no refleja a Dios, que no glorifique a Dios, que te atraiga hacia lo contrario, porque esta vida se trata de eternidad con Dios o de eternidad sin Dios, sufriendo eternamente, por cierto. No es solamente que seas el más exitoso, que tengas lo mejor de lo mejor, sino que llegues a estar en su presencia y escuches las palabras, ¿cuáles? Bien, buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. De eso se trata. De eso es el fin de la palabra de Dios. Que conozcamos a Jesucristo, que nos arrepintamos y vivamos para Él, que reconozcamos el sacrificio en la cruz, la sangre derramada por nosotros para darnos vida eterna. Pero aquí, la labor de Satanás es precisamente lo contrario. Apartarnos de esa verdad. Somos aceptos en el amado. ¿Sí? Él nos eligió. Pero dice en Tito, capítulo 3, ¿quiénes éramos nosotros? Y fíjate, el que dice Jesús, el que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces mucho más reconoce, más claramente reconoce quién era. Dice en capítulo 3 de Tito, en el versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo
insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aquí estábamos, cada uno de nosotros. Sin Cristo, ahí estábamos. Oye, pero yo no era tan malo. ¿En el estándar de quién? En el estándar de Jesucristo, todos terminamos en el mismo molde, en el mismo. Oye, pero la peor persona, aquellos que andan en la sierra, en el mismo molde. Al final de cuentas, nadie puede en sus fuerzas hacer lo que Dios le agrada y lo que Dios dejó en su ley. Pablo lo dice y lo recuerdo constantemente. Dijo, para que yo pudiera entender la gracia de Dios, se los parafraseo, tuve que conocer la ley. La ley me mostró que yo tengo pecado. Porque de otra manera, Pablo era fariseo de fariseos. O sea, una persona que tenía un celo de Dios como pocas personas lo podían tener. Y al final de cuentas se entendió que lo que estaba haciendo era peleando contra Dios, atacando a los hijos de Dios. Cuando Jesús le habló, como a cada uno de nosotros como creyentes. ¿Quieres pelear en tus fuerzas? Lo puedes hacer. ¿Qué va a pasar? A veces vas a ganar, a veces vas a perder, pero te vas a dar cuenta que cada vez estás más cansado, cada vez estás más enfadado, cada vez estás más desesperado, pero cuando dejas que Jesús entre a escena a través de ti en tu vida, ¿sí? Entonces Él es el que pelea la batalla. Él es el que te renueva las fuerzas, el que te toma y te guarda en Él. Guarda tu corazón, guarda tus pensamientos, te lleva a través de su victoria y ver el propósito de eso que estás viviendo. De otra manera va a ser muy difícil que veas más allá de lo que sientes en cuanto a lo que está pasando. Versículo 20, acordaos de las palabras que yo os he dicho en el mismo Evangelio de Juan capítulo 15. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Todo lo que vamos a estar viendo se resume en una sola cosa. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. O sea, no es contra lo que vemos. ¿Sí? Utiliza el mundo, utiliza a Satanás, utiliza el enemigo, a alguien enfrente de ti, a un lado, puede ser la persona que más respetas o que más quieres, que más amas, para hacerte caer y desviarte de la verdad. Dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra lo que no vimos, pero está detrás de todo esto, ¿sí? Efesios capítulo 6. No es contra carne y sangre. Pero nosotros lo que recibimos, lo recibimos del de enfrente. Bueno, con mayor razón tenemos que estar más firmes en la palabra de Dios. Recordar cada día, oye, si tengo un problema aquí, tal vez con mi esposa, tal vez con el vecino, pero ¿qué está ocasionando en mí esta situación? ¿Qué está ocasionando en mí? Estoy recurriendo a Jesús, estoy recurriendo a Dios para que me guíe a salir adelante de esto, o me estoy ensimismando y me estoy queriendo poner yo a discutir y a arreglar estas cosas como siempre lo he hecho. ¿Sabes qué va a pasar? Nadie sale limpio. Si dejas, y te vas a dar cuenta que no estás viendo de dónde viene el ataque. Estás viendo a la persona y estás tomando aquello de una manera equivocada a lo que un hijo de Dios lo debe de tomar.
después de Dios, aunque no es omnisciente, que quiere decir que no lo sabe todo, Satanás, como te ha escuchado, sabe dónde tocarte que te duela. Ahí es. A mí qué me importa la salud, qué me importa la familia, mientras mi bolsa no la toquen, ahí te da. En tu negocio o en tu trabajo, es algo, ahí te da. Pero a mí no me importa el dinero, mientras la salud no me falte, y ándale, que caes en cama, o te cae alguien más en cama. Pues no me importo yo, pero me importan mis hijos. Y aunque sea doloroso, por ahí te tocan y empezamos a apartarnos del Dios vivo, verdadero, y el Dios que nos dice confía en mí, a pesar de los problemas que tienes ahorita, a pesar de que sientas que estás solo, no estás solo. Y empezamos a ver en nuestras fuerzas cómo le arreglamos esas cosas. Bueno, ahí es donde tenemos que voltear a poner los ojos nuevamente en Jesucristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Te acuerdas de redireccionando? Creo que se va a quedar redireccionando los ojos a Jesús. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos que hacer. Ya en nuestras fuerzas ya vemos qué podemos hacer. Destrozar todo. Pues qué bueno, no se fue limpio, ¿verdad? Y dice Jesús, pero terminaste peor que como comenzaste. Conmigo por lo menos. ¿Por qué? Oye Dios, pero es que ve lo que me hicieron. Sí, pero tú eres mi hijo. Yo te cuido a ti, yo te guardo a ti, yo te proveo a ti, yo soy en ti. Cuando queremos hacer las cosas de nuestra manera, nos vemos como dice Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué es esto? Es que no puedo hacer nada de lo que existe. No, no es eso. Lo que pasa es que si yo quiero solucionar las cosas de acuerdo a lo que el mundo me ofrece, cada vez más me va a ir atrayendo hacia él. El mundo cada vez voy a ver más lejos a Jesús, más lejos a Dios, cada vez voy a ver más práctico lo que el mundo me da que lo que me dice la palabra. Y me voy volviendo, en vez de seguir siendo, lo vimos la semana pasada, amigo para Jesús, amado para Jesús, volviendo a ser lo que era antes, porque Jesús nos reconcilió con Dios, porque éramos enemigos, dice, de Dios. Así lo dice la palabra. Porque estábamos en nuestros deleites, en nuestras concupiscencias, y no buscábamos a Dios para nada. Pero así es, o sea, ten cuidado de tomar las herramientas del mundo para salir adelante de un problema espiritual, porque no te va a llevar a buen término. El problema espiritual se encarga Dios. Ora, lee, busca consejo, refúgiate en Él, y Él se encarga. ¿Quién lo ha experimentado de esa manera? Que pueda decir, amén, o yo, levantando la mano. Así es. Lo has experimentado, compártelo con aquel que ande desanimado. Y ora por él, por esa persona. El mundo maldice a los que Dios bendice. Los favoritos y herederos del reino de los cielos nunca han sido los predilectos del mundo. Pero alguna vez yo escuché de una hermana muy piadosa decir, realmente fue algo así. Tiene que dejar de importarme lo que diga el mundo mientras me tiene que importar lo que Dios piense de mí. Y eso es lo que necesitamos. Entonces, hay veces que incluso nuestras acciones, no hay veces, va a haber muchas ocasiones, no van a ser agradables a los ojos incluso de nuestra familia que tanto amamos.
incluso como creyentes con nuestros hijos. Los hijos a veces ya están así como, otra vez, y vamos a ir, y ¿qué vamos a hacer? Voy a enfadar. Los niños pasan, y les digo, ¿se siente que están en vacaciones? Y que alguno me dijo, sí, ¿cómo no? Algo así. Digo, son vacaciones, pero tenemos que enseñarles. Y les he dicho a ustedes, lleva a tus hijos a la iglesia mientras puedas llevarlos. Va a llegar el día en que no puedas llevarlos. Ay, no, es que se quedó dormido. Le estoy dejando que ella misma desee, él mismo desee ir. Ajá. Sí, un día de esto estaba así, yo voy. Sí, papá, quiero ir, está bien padre. Hablan de Dios, hablan de Jesús. Ajá. Créeme, no lo vas a escuchar. Al contrario, lo dejas un día, lo vas a dejar la siguiente, y lo vas a dejar la siguiente, y se te va a hacer tan complicado volverlo a llevar a la iglesia. Y no te estoy diciendo que en la iglesia ya va a querer en algún momento, pero por lo menos está sucediendo lo que dice en Romanos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Dios está hablando, aunque parezcamos que no escuchamos, porque ahorita parecemos, sobre todo cuando estamos jóvenes, sobre todo en estos tiempos, cuando están más pequeños, parece que no te escuchan, pero todo te escuchan, y todos saben. Dice en el Evangelio de Marcos capítulo 10, respondió Jesús y dijo, cuando nosotros tomamos la decisión de seguirle, la decisión de creerle, la decisión de vivir para Él y enfrentar las batallas como hijos de Dios, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. Uy, íbamos bien, dice. Con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Creo que voy a hacer la letra más grande para que se alcance a leer. Pero bueno, la vida eterna, porque ese es el fin, la vida eterna. El ser humano, desde que tiene conciencia, ha querido hacer el mundo mejor, y sobre todo en estos tiempos, mejor y mejor y mejor. Y veíamos los conflictos lejanos del Medio Oriente, y, ay, es que ellos toda la vida han estado peleando, y ahora ya los vemos aquí abajito, ¿sí? Acá por Venezuela, que también ya están los países tomando partidos y demás. Y si las cosas, esperemos, no sigan así, también posiblemente después lo veamos más cerquita, ¿sí? Pero el mundo siempre ha buscado, el ser humano, hacerlo mejor sin Dios. Pero ¿sabes qué? ¿Qué pasó en el jardín del Edén? Cuando aquella mujer escuchó a la serpiente y el hombre le confió también en la serpiente, en la mujer, y en vez de poner orden todos, dejaron entrar el pecado al mundo y el mundo cayó. Y ahí comenzó todo. Las muertes, los robos, las agresiones, todo empezó a suceder. Te he platicado algunas veces, hay cerca de 1000 leyes, que dejó Jesús en el Antiguo Testamento. Que dejó Dios en el Antiguo Testamento, escritas por Moisés. Y algunas tan raras que cuando vayas a desquitarte o cobrar lo que te hicieron, no vayas a tumbarle los dientes al... Dices, ¿tenían que dejar por escrito eso? Sí. ¿Por qué razón? Porque pasaba. ¿Sí? Lo que pasó en Siquem con los hijos de Jacob cuando mataron a todos los varones por lo que sucedió con su hija Dina, no era raro. Lo que pasa es que estábamos leyendo la vida de Jacob y de sus hijos,
Pero no era raro esas masacres. Tenía que poner orden Dios en el mundo. Para eso son las leyes. ¿Por qué? Porque lo dijimos hace 2 semanas. Cada uno de nosotros puede llegar a ser un asesino en potencia. Que te toquen a la familia, que te toquen a tus hijos, estando tú ahí, tú vas a hacer lo que sea por defender o no. Hasta matar. Todo el mundo. Hay quien dice, no, pues yo no creo. Bueno, pues, tal vez los demás sí por ti. Sí, o sea, todos somos. Dice el dicho que la ocasión es al ladrón, esperemos que no de los cristianos. Sí, pero a mí me tocó llegar a ver experiencias de esas con gente que incluso me predicaba hace años en Estados Unidos, que incluso me predicaba que estaban haciendo cosas que no estaban bien, sí, en la empresa donde trabajábamos. Pero así pasa. El mundo está caído. Si te acercas al mundo, vas a volver a tomar aquellas actitudes de las que el Señor te está sacando y te está convenciendo que no son buenas. Pero que Él está contigo, o sea, no te deja solo, no tomes esa salida porque está mal, no, sino yo te voy a dar la salida. Lo dice en su palabra, ¿no? Que no nos va a dar nada más, nada que no podamos soportar, sino juntamente con ninguna prueba va a ser mayor. Nos va a dar la salida Él en cada situación. Pero tenemos que confiar. ¿Sí? Dice en Santiago que cuando pidamos, que creamos, que pidamos con fe, no dudando en nada. Y el Señor hace. Pero la mayoría de las veces no pedimos con tanta fe. Siempre como que dudamos un poquito lo que pueda pasar. Perdón. Mas todo esto harán, versículo 21, harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Fíjate en esto. Los que están, lo que le dice a los discípulos es, los sacerdotes que están persiguiéndonos, los fariseos que están persiguiéndonos, los escribas que están persiguiéndonos, los van a aborrecer porque no conocen al que me ha enviado. ¿Quién lo envió? A Jesús. Lo envió Dios y dice, aquellos que son celosos de las cosas de Dios no lo conocen. Imagínense, esto es grave, esto es serio. ¿Por qué razón? Porque a veces creemos estar haciendo las cosas para Dios, pero ni siquiera sabemos si dice en la Biblia que tenemos que hacer ciertas cosas, ¿no? Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Dice en el 22. Si la palabra expuesta no les hubiera confrontado con lo que hacen, con lo que hacemos, cada quien haga lo que quiera. Pero cuando Dios dice, esto es mi voluntad, entonces todo lo que conocemos, todo lo que existe, tiene que ser confrontado con lo que Dios dice. Ahí es donde tenemos que ver qué es lo que dice Dios de lo que yo hago. Ya no deja del vecino, de lo que la salvación es personal. Mi relación con el Señor debe ser personal. Pero dice, pero y ahora no tiene excusa por su pecado. Y el 23 dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece a Dios. Porque se manifiesta de otra manera. Dice en 2 de Timoteo capítulo 3, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué? Persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que desde de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio ¿para qué? Para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Todas las escrituras inspiradas por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si yo no hubiese hecho, volviendo al tema, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Otra vez, si Jesús no se hubiera presentado como el Mesías esperado de Dios, porque estuvo anunciado y hecho lo que Él hizo, manifestando que era real, que Él era el Hijo de Dios, entonces, pues haz lo que quieras. Todavía no llega el Mesías, pero llegó el Mesías, llegó el Salvador, y entonces se hizo realidad toda la Biblia. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner atención. ¿En qué estamos confiando? Este tema lo llevamos desde que estaban en la última cena. ¿En qué estamos confiando? ¿En quién estamos confiando? Pero vamos a darnos un poquito de prisa porque hoy es el día de la cena del Señor. Así que también tenemos que tomar los elementos. En el versículo 25 dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. En el Salmo 69, el Salmo 35, 19 al 21 dice, no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo, porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca, dijeron, ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Esto es de lo que hablaba Jesús cuando escribió esto, ¿no? Cuando dijo esto. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. ¿Sabes qué? Si tú eres cristiano, vives como cristiano y consideras la ley de Dios, la palabra de Dios, tu guía día a día, no le vas a caer bien a todo el mundo. La verdad es que no. Pero vas a estar muy bien con Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que considerar. El mundo me puede aborrecer, pero somos aceptados en Dios. Entonces, ¿qué es aborrecer? Rechazar. Pero ¿qué es ser aceptado? Que Él me ha tenido a bien tenerme con Él. Y estoy seguro en Él. Entonces, a mí me rechaza el mundo que no me da sino problemas. Y me aparta de Dios, que ahora sé que es real, porque yo no lo sabía. Yo no nací cristiano. ¿Sí? Yo no nací hijo de Dios. Y ninguno de nosotros nació hijo de Dios. Y considerábamos antes como fantasías esto que hoy yo estoy diciendo. Yo veía a mi abuelita, no, a mi mamá no, porque creo que ella nunca ha creído, pero mi abuelita, a los demás y en las misas cuando íbamos y yo no entendía nada. ¿Sabía todos los rezos? Sí, los sabía todos los rezos. ¿Y eso qué? ¿Fui bautizado? Sí. ¿Hice la primera comunión? Sí. ¿Y eso qué? Nada de eso está en la Biblia en cuanto a bautizo de niños o primera comunión. Nada de eso está en la Biblia. Es bautizarse porque sabes tú quién es tu Señor. Y vamos a tomar la comunión, ¿por qué? Porque entendemos que Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Por eso la tomamos. Eso es la razón realmente todavía no terminamos, pero terminamos ya. Si quieren dejarlos ahí sentados un poquitito, un minuto nada más. 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad,
el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo fue eso? Que cuando Él muere y llega el momento de la resurrección y se presenta delante de todos los discípulos, entonces Dios da testimonio de Jesucristo, que era verdad todo lo que Él dijo, y que se hace realidad la salvación que está predicando. Y entonces dice, ustedes que ya conocieron que es verdad, van a hacer lo mismo. Van a hablar lo que dijo, como lo decía Pablo. Esta es nuestra predicación. Nosotros anunciamos a Jesucristo crucificado y resucitado, obviamente. Crucificado. Pero eso es lo que Él predicaba. Creyendo en esto, creyendo en su resurrección, nosotros tenemos seguridad en Él. Creyendo en que Él va a cumplir cada una de sus promesas que vienen en la Biblia, nosotros podemos pelear la batalla cada día. De otra manera, créeme, nos vamos a angustiar, a desesperar, desanimar y tal vez a enfriar o apartarnos de Dios y no entender ni por qué vienen las cosas que vienen a nuestra vida. Amén. Pero Jesús dijo, cuando Él repartía el pan en esa última cena, dice, este es mi cuerpo, lo que vamos a tomar ahora, ¿sí? Vamos a recordar ese momento. Este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Decía, ¿qué pasó? ¿Cuántos latigazos en la espalda que le desbarataron su espalda recibió? ¿Qué pasó en su cabeza cuando le colocan la corona de espinas? Deja tú que lo abofetearon, que lo golpearon, que le escupieron. Deja tú de eso. Al final, su costado traspasado y la sangre brotando por todos lados. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Cuando está partiendo el pan y repartiéndolo. Y la copa del nuevo pacto. Esta es mi sangre que por vosotros será derramada. Y comparte la copa como un nuevo pacto en Él. Para que el que lo acepte, la tome con Él y diga, Jesús, tú eres mi Señor. Sí, tú eres el Rey. Tú eres el único digno de ser exaltado, alabado, y yo sé que en ti estoy seguro. Van a pasar mis